el capítulo 5, versículos 17 al 20. Primera de Timoteo 5, 17 al 20. Y vamos a titular en esta noche esta conferencia: el respeto a los pastores. Vámonos. El respeto a los pastores. La Biblia tiene consejos e instrucciones para todos. Hemos visto que la intención y la motivación del apóstol Pablo al escribirle esta carta a su discípulo Timoteo era para que supiera cómo conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Así que esta primera carta a Timoteo está llena de consejos para que nosotros sepamos cómo interrelacionarnos unos con otros. Hemos visto que Dios tiene consejos para los viejitos, hombres y mujeres, para los adultos, para las jovencitas, para los jóvenes, y en este momento, en estos versículos que estudiaremos a continuación, vamos a ver los consejos de Dios para la iglesia, de cómo tratar a sus pastores y la forma en la que los pastores deben de conducirse en la casa de Dios. Dice la palabra en 1 Timoteo 5, 17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Vivimos una época donde la sociedad ha organizado diferentes asociaciones y comités para proteger diversas cosas y animales. Tenemos la Asociación para la Protección del Medio Ambiente, el Partido Ecologista, la Asociación de Protección para los Animales, y todo esto el ser humano lo ha inventado o lo ha llevado a cabo porque los seres humanos sentimos lástima cuando algún animal es maltratado o es pateado, sentimos repulsión y hasta coraje, ¿verdad? Cuando a los animales se les trata inadecuadamente o no se les da el trato debido, y el medio ambiente en que muchos animales aún están sobreviviendo. Si nosotros sentimos eso por los animales, ¿cuánto más deberíamos de sentirlo por los seres humanos? Cualquier persona con un corazón tierno y sensible se duele al ver que un animal es maltratado o abusado, o que no tenga que comer. Sin embargo, estos abusos y estos maltratos ocurren a diario en el planeta a nuestro alrededor. Dice Proverbios 12, versículo 10, el justo cuida la vida de su bestia. El cristiano, el hijo y la hija de Dios cuidan a los animales, porque nos damos cuenta que desde la creación del jardín del Edén, Adán fue creado y no fue creada la mujer inmediatamente, sino que hubo un paréntesis entre la creación de Adán y la creación de Eva. Dios creó al varón primero, después inmediatamente en el mismo sexto día a los animales, y después de que creó a los animales y Adán descubrió que ningún animal podría realmente asociarse y tener comunión con él, Dios le trajo a Adán a una mujer llamada Eva. Entonces, cuando nosotros somos cristianos, pues ya nos duele, ¿verdad?, lo que hacen en las corridas de toros, cómo torturan a los animales. En muchos zoológicos viven en unas condiciones francamente
ahora sí que no se puede decir inhumanas, ¿no? Pero inanimales, muchos animales, unas jaulitas demasiado pequeñas. Ahora la sociedad de los animales ha protegido en el mundo entero y ha mandado que hagan jaulas mucho más grandes. En un zoológico como el de Zacango, de Toluca, ahí están ya al campo libre las jirafas y los ciervos y todo. Se está la gente volviendo más humanitaria para proteger a los animales. Por otro lado, ¿qué sentimientos o emociones llenan nuestro corazón cuando oímos que un siervo de Dios o un pastor es maltratado, abusado, calumniado o mal dirigida su personalidad, ya sea directa o indirectamente? ¿Qué sentimientos brotan en tu vida cuando tú oyes que de algún pastor se está hablando mal, se le está acusando de algo o se le está señalando por X razones? ¿Puede una persona que conoce a Cristo y profesa conocer a Cristo criticar a algún siervo de Dios? ¿Es posible que alguna iglesia haga estas cosas? Desafortunadamente, sí es posible y ocurre también a diario. Vivimos una época donde Satanás ha multiplicado los ataques contra los siervos de Dios. No solamente los ataques vienen de parte del mundo, vean ustedes las películas que están pasando ahorita, casi en la mitad son mofas y burlas de predicadores, de Cristo, de la iglesia, del cristianismo, porque estos ataques es normal que vengan de afuera hacia adentro, pero los más grandes ataques contra los siervos de Dios actualmente vienen dentro de las filas del mismo cristianismo. Los agresores tratan de causar o infundir falta de respeto a Cristo en las películas, por ejemplo, a su iglesia y a sus siervos, principalmente en los medios de comunicación. Los ministros de Dios son insultados, despreciados, tomados por las mismas ovejas que ellos mismos dirigen, con una falta absoluta y total de respeto por ellos. Ya se ha tomado mucho en serio, ¿verdad? Pues mira, ahora traes un traje pastoral, traes un coche pastoral, y comienzan a cundir chistes y bromas alrededor de los siervos de Dios. Y por causa de esto, muchos pastores no viven adecuadamente, tienen muchas necesidades materiales y sus familias están sufriendo y sus hijos por precisamente la forma como sus ovejas los maltratan. Y este pasaje que en esta noche vamos a estudiar trata precisamente con los maltratos y el abuso indebido que hacen las ovejas de una iglesia contra sus líderes espirituales. Veamos en primer lugar en el versículo 17 y 18 de Primera de Timoteo capítulo 5, que la palabra ancianos aquí no significa cronológicamente una persona de edad ya grande. La Biblia tiene dos palabras en el Nuevo Testamento para ancianos, y la palabra que se usa aquí es la palabra griega presbúteros, que significa líder o supervisor, o también se tradujo como pastor. Entonces, cuando la Biblia habla en Timoteo de ancianos, está hablando de líderes, de los que están gobernando una iglesia, no de viejitos o personas de edad. Los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por la iglesia, desde luego, por dignos, no de honor, sino de doble honor. Y todavía aún más, mayormente, los que trabajan o los que tienen el ministerio de predicar y de enseñar. La Biblia dice que la iglesia debe honrar a sus líderes espirituales, debe estimarlos, respetarlos, reconocerlos y sostenerlos adecuadamente. La Biblia dice claramente, dignos de doble honor. Esta clase de líder
al que se le debe dar no honor, sino un honor doble. Es la persona en la iglesia que trabaja arduamente, que está pastoreando a las iglesias, que ama a las ovejas, que ora por ellas, las visita, les tiene paciencia, las dirige, las orienta y, en otra palabra, las pastorea. Hay en la viña del Señor de todo tipo de personas y de todo tipo de iglesias. Una vez me dijo un señor: el otro día oí que se cayó un avión, yo ya no vuelvo a subirme en un avión. Es ridículo porque un avión se cae y que no te vuelvas a subir en un avión. Y así hay personas que me dicen: oye, ese pastor hizo esto, ese pastor hizo aquello, todos son una bola de hipócritas. Cuando nosotros generalizamos para expresar un juicio por algo que ha sucedido, estamos hablando ridículamente, porque esta no es la realidad. El hecho de que haya habido líderes que han abusado de su autoridad no implica que haya siervos verdaderamente de Dios. El hecho de que haya iglesias donde las ovejas maltratan a los pastores no quiere decir que todas las iglesias las maltratan. Hay iglesias donde hablan bien de sus pastores, donde oran por sus pastores y donde protegen y con un celo hasta dar su propia vida por sus propios pastores. Entonces hay de todo en la viña de Dios, no podemos generalizar. Hay personas que realmente son dignas de este doble honor, personas que realmente pastorean y que aman a las ovejas. La semana pasada que estuve en un congreso de líderes de todos los pastores de la ciudad de Guadalajara, al dirigirme a ellos en la primera conferencia, les dije: una de las cosas que más han ardido y molestado mi corazón es que ya no he encontrado en mis viajes que hago por diversas partes y diversos países, no he encontrado ya verdaderos pastores que amen realmente a sus ovejas, que tengan un corazón por las ovejas. Se están volviendo muchos de ellos profesionales, se están volviendo de ellos muchos mecanizados, y ya ellos no tienen una comunión íntima con el Señor, ya son pastores porque no tienen otra cosa que hacer. Y sin embargo, repito, hay pastores que realmente todavía tienen una comunión con Cristo y aman sinceramente a las ovejas que Él dio su sangre por ellas. El pastor, de acuerdo a este versículo, es tenido digno de doble honor cuando estos pastores son predicadores y se convierten en maestros también. Vamos a ver que hay una responsabilidad tremenda, y sobre todo los que nos ven por allá por la televisión y los pastores que nos escuchan y los futuros pastores, que los pastores tienen que ser personas preparadas. Hace 20, 25, 30 años, no hace mucho tiempo, el concepto que se tenía de un pastor era: pues hay un indito así con la camisa toda rota y con su biblia y sus guarachitos, y llegaba el licenciado a la iglesia: ese hombre, ¿qué me va a tener que enseñar a mí? Y esa persona que ni siquiera acabó la secundaria, nomás fue un instituto bíblico 3 años, ¿qué me va a tener que hablar a mí de física, matemáticas y de ciencias? Y comenzaron a creer que realmente los pastores eran así. Se creó un prototipo equivocado de lo que es un hombre de Dios, y que tenía que tener ahí, ¿verdad?, sus guarachitos y vestir así todo humildemente, y no se podía poner un buen traje el pastor porque ay, ¿de dónde sacó él? Ya se gastó mis diezmos, etcétera, etcétera. Y comenzó a ridiculizarse y a perseguir y a deteriorarse la imagen de un pastor. Y ahora más que nunca en estos tiempos nos damos cuenta que, por ejemplo, en México, hace 105 años llegó el Evangelio a México. 105 años. O sea, México es un país nuevo en el Evangelio. Lo que nos llegó antes no era el Evangelio, estoy hablando del Evangelio de la gracia de Dios en Jesucristo. Hace 105 años. Y hasta hace aproximadamente 20, 25 años, fíjense esta estadística, hasta hace 20, 25 años, en México se comenzó a alcanzar con el Evangelio a la clase media alta. O sea que de hace 25 años para atrás, el Evangelio era para las masas, para el pueblo, para los indígenas, para la gente impreparada, para los pobres. Y gloria a Dios, porque dice Santiago que de los pobres es el Evangelio, y realmente los pobres son ricos en fe.
Pero le ha placido a Dios en los últimos 25 años comenzar a meter el Evangelio a través de la política, los medios de comunicación, los profesionistas, doctores, licenciados, y ahora encontramos que la mayor parte de las iglesias la forman no solamente gente del pueblo, sino personas y profesionistas y políticos. Por ejemplo, la última campaña que tuvimos aquí, la pena de muerte y la Biblia, el 50% de los que se convirtieron, casi 80 decisiones tuvimos, eran juristas, licenciados, abogados, agentes del Ministerio Público, que llegaban y nos decían, pero es que yo no había oído jamás esto, ahora tengo un concepto más amplio de lo que es la pena de muerte. Nunca había visto esta argumentación y esta exposición porque no había podido compararla a los ojos de cómo ve Dios al ser humano. Entonces vemos que de alguna forma Dios está para testimonio a todas las naciones, metiendo el Evangelio a todos los niveles sociales. Por esta razón, ustedes que van a ser pastores, o si hay pastores que me escuchan, necesitan prepararse, necesitan pasar mucho, número uno, tiempo a solas con Dios. En Marcos 1, versículo 35, tenemos el ejemplo del Hijo de Dios. Jesús, el Hijo de Dios, levantándose muy de mañana, dice la Biblia, siendo aún muy oscuro. Nos habla entre las 3, 4 de la mañana. Salió y se fue a un lugar desierto, donde no hubiera discípulos, ni el perico que cantara, ni el chillido del perro, ni el teléfono, ni nada. Se fue a un lugar desierto, inhabitado, y allí en ese lugar, sin ningún ruido alrededor, el Hijo de Dios se hincaba y oraba y tenía comunión con su Padre Celestial. Si nosotros queremos ser hombres de Dios y permanecer en la honestidad, en la sabiduría y no perder el corazón por las ovejas, no podemos interrumpir nuestra comunión con Dios. De ahí brota absolutamente todo nuestro ministerio, del tiempo que pasemos a solas con Dios. Encontramos otro pasaje en el libro de Jeremías, capítulo 23, que Dios precisamente estaba reprendiendo a los líderes. Jeremías, capítulo 23, versículo 18. Y pregunta a Dios, a los líderes, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Dios está preguntando a los líderes, ¿quién de ustedes han permanecido, están quietos? Y le llama a él el secreto. ¿Cuál es el secreto? Ese lugar desierto, inhabitado, donde no hay ruidos, y tú tienes ese tiempo precioso, sagrado, diariamente en comunión con Dios. El lugar de Cristo es el secreto donde nadie podía acercarse, nadie podía oír, nadie podía ver a Jesús. En ese lugar Jesús oraba alejado de todo el mundo que le rodeaba. ¿Quién de ustedes pasa tiempo conmigo? Dice el Señor. ¿Cuántos de ustedes tienen esa dedicación y esa entrega de en la mañana, de madrugada, venir a buscarme? Miren lo que dice el versículo 18. Que ahí en ese secreto, ahí cuando estamos buscándolo a Dios, cuando no hay ruido, cuando todo está en silencio, ahí van a pasar dos cosas. Vamos a ver y vamos a oír su palabra. Así literalmente. No significa que con mis ojos físicos voy a ver la palabra, sino que voy a ver claramente en mi mente, porque tenemos unos ojos aparte de los ojos físicos, ojos espirituales, iluminados por Dios, por el Espíritu Santo, y estos ojos me permiten ver la palabra como un holograma, como les dije el ejemplo el otro día. Un holograma es una fotografía en más de 3 o 4 dimensiones. Y cuando tú ves un holograma y lo mueves, te das cuenta que no está en 2 dimensiones como cualquier foto normal, sino que ves el cuello del águila y le haces así como que se salta de la fotografía el holograma.
Entonces la Biblia, si tú vienes con tus ojos normales, la ves en dos dimensiones. La ves planamente, puras historias y contradicciones aparentes, etcétera, etcétera, historias bonitas, poesía en los salmos, algo de sabiduría en proverbios, pero tú no la puedes ver con tus ojos, la tienes que ver con otro rayo, un rayo láser. El holograma es una fotografía con un rayo láser, y el rayo láser que Dios nos envía es el Espíritu Santo, y cuando yo vengo a la Biblia y estoy en comunión con Dios, necesito, para poder ver la palabra, verla en mi mente, entenderla y asimilarla, la dirección y la iluminación del Espíritu de Dios. Y ahí oímos también la palabra de Dios. Y miren lo que dice ahí mismo el versículo 21 y 22. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Tanto en los tiempos antiguos como en los tiempos modernos hay pastores y profetas falsos. Hay cantidad de gente que se para en el púlpito y está hablando cosas que Dios no les mandó a hablar. Profetas que dicen, así dice el Señor, y no es cierto que Dios les dijo que así dice el Señor. Así dice Pancho Pérez, no dice el Señor. Y dice la Biblia que ellos comenzaron a hablar en su nombre. ¿Saben ustedes cuándo llega una persona a este grado de comenzar a hablar y predicar, y lo está haciendo totalmente de su propio corazón? Dice el versículo 22. Si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Dios dice que solo aquellos hombres, pastores, que se dedican en las iglesias a predicar y enseñar, cualquiera que tiene el ministerio de enseñar la Biblia y de predicar la Biblia, necesita tener un tiempo secreto diario con Dios. Si tú interrumpes esta comunión con Dios y le das prioridad a otras cosas en tu vida, vas a perder la dirección de Dios. Pero aquellos que están en el secreto con Dios, los que están en comunión con Dios, cuando hablan al pueblo de Dios, dice la Biblia, están hablando las palabras que Dios les puso, dónde y cuándo, en el tiempo que oraron y tuvieron comunión con Él. Ahí es donde vienen los mensajes que Dios escribe en nuestro corazón y que después tenemos que compartirlos tal como Dios nos los da. Y dice el versículo 22 que la mayor parte de las veces de estos hombres que están en comunión con Él, siempre hacen volver a sus ovejas a Dios otra vez. Siempre invitan al pueblo, vengan otra vez a Dios, vuélvanse a Dios, arrepiéntanse de sus pecados. No le doran la píldora a nadie, son predicadores que hablan tal cual, que no andan por las ramas, ni por acá, ni por allá, porque no tienen compromiso con ninguna persona, no tienen temor de lo que nadie pueda maljuzgarlos, porque ellos viven ante la presencia del Dios Altísimo. Cuando Elías llegó y se presentó ante el rey Acab, le dijo, vive Jehová ante cuya presencia vivo, así dice el Señor, en 3 años y medio no lloverá. ¿Por qué Acab no le tenía miedo al hombre más potente y poderoso con la máxima autoridad de su tiempo? Porque había estado esa mañana en presencia de alguien que es superior a los reyes humanos. Y cuando tú estás en la presencia de Dios, no tienes temor jamás de los hombres. Y los pastores y los líderes y los maestros no podemos tener temor de ningún hombre. Ni de que, ya se va la familia Pompidou, son los que más diezmaban. Si tú piensas de esta manera, jamás podrás ser bendecido por Dios. Porque tenemos que predicar la palabra, oféndase quien se ofenda. En Hechos capítulo 6, encontramos el primer caso de la iglesia primitiva, el primer problema de los pastores de la primera iglesia que se levantó. Vean cuál fue el problema. Dice Hechos capítulo 6, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria.
Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, no es justo que dejemos la palabra de Dios, nuestra comunión con Dios, para servir a las mesas. Busquen pues, hermanos, de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros, los apóstoles, los predicadores, los líderes, persistiremos en 2 cosas: en la oración y en el ministerio de la palabra. Hermanos pastores que me escuchan y líderes que están escuchando a través del programa, quiero decirles que la principal responsabilidad, deber y lo más importante, prioritario en nuestra vida, es vivir en la palabra y de rodillas. Aquí comenzaron los apóstoles a enfrentar un problema. Oye, pues allá los hermanos quieren comer, las griegas dicen que no les dan de comer. Nosotros no podemos andar haciendo lo que los diáconos hacen. No es justo que Dios no nos llamó a eso a nosotros. Dios nos llamó a vivir en su presencia. Y después de estar en la presencia de Dios, pararnos ante la gente y decir: así dice el Señor. Los que predican y los que enseñan. Entonces, no es justo que los pastores, el pastor dirija, el pastor recoja la ofrenda, el pastor alabe, el pastor cante, el pastor predique, él toque el piano, haga todo, ¿verdad? No se puede hacer eso. Tenemos que reducir nuestras prioridades y entender en qué debemos de concentrarnos, en estudiar la palabra y vivir de rodillas. Además, los pastores tenemos que estudiar diferentes teologías para tener fundamentos y conocer las diferentes perspectivas de las doctrinas cristianas. Si tú eres pastor o vas a ser pastor y te han enseñado que la salvación se pierde, esta teología se llama arminianismo, porque fue postulada por Jacobo Arminio hace 4 o 5 siglos. Si tú estudiaste en un colegio presbiteriano o bautista, vas a tener la teología calvinista. La salvación no se puede perder. Una vez salvo, siempre salvo. Ahora, hay 2 posiciones. ¿Cuál es la correcta? Si tú eres un pastor, tienes que estudiar a fondo la teología arminiana. Tienes que estudiar a fondo la teología de Calvino. Y cuando tengas las 2 teologías perfectamente bien sopesadas, el Espíritu Santo te va a guiar y te va a iluminar y te va a mostrar cuál es la verdad, porque no puede haber 2 verdades. Tú eres un pastor y nunca sabías que los cristianos podían ser influidos, atacados o influenciados por demonios. No, a mí no me enseñaron eso, esto no puede ser, porque, a ver, muy bien, ¿cuál es tu argumentación? Bueno, mi principal argumentación es que el Espíritu Santo vive dentro de un creyente. ¿Cómo puede un demonio vivir con el Espíritu Santo? Muy bien, si nosotros vemos ahora y estudiamos el otro lado y hurguimos en la Biblia y escudriñamos más las Escrituras, vemos que hay mucho peso y muchas probabilidades de que sí es cierto bíblicamente que cristianos en el Nuevo Testamento tenían demonios. Entonces comenzamos, se dan cuenta, no nos quedamos en una sola posición, sino que los pastores y los líderes tenemos que estudiar ambas posiciones y estar abiertos a eso. Y no con prejuicios teológicos, no lo puedo aceptar, sino vamos a estudiar, a ver cuáles son tus argumentos y cuáles son las posiciones teológicas para ver si yo estoy equivocado. Y esto pasa filosóficamente también. Un ateo es una persona que jamás ha estudiado las evidencias de que Dios existe y crece en su vida ateo, o tal vez por prejuicios o porque se amargó de Dios, y él concluye y postula: no hay Dios. Bueno, ¿cuáles son tus argumentos? ¿Por qué dices que no hay Dios? ¿Dónde lo has buscado? La pregunta es la primera pregunta de un ateo. ¿A dónde fuiste para concluirle que no existe Dios? Y nos damos cuenta que está prejuiciado en sus argumentos porque no ha estudiado las evidencias de un creador de los cielos y de la tierra. A mí me encanta hablarles a los ateos y decirles: ustedes saben nada más el ser humano. Fíjate, el ser humano, tenemos un esperma. El esperma humano entra, ovula en la mujer, y ahí viene la multiplicación de los cromosomas,
Y cada cromosoma, fíjense ustedes nada más esto, los cromosomas traen la información escondida, el código, el disco duro, que vamos a ver quién se lo metió, para que digan, esto va a ser músculos, esto va a ser la oreja, esto va a ser nervios, esto va a ser la sangre, esto va a ser el hígado, el estómago va a estar conectado, el corazón va a tener diferentes válvulas, y todo comienza a ser formado y dirigido por las células, por la información que tenía el esperma en el óvulo de la mujer, y el feto comienza a crecer y a ser formado de una forma milagrosa, y la pregunta es, ¿quién dirigió la orquesta? ¿Quién le dijo al hígado que iba a ser hígado, la oreja que iba a ser oreja? ¿Quién fue el que puso esta interrelación perfecta? Los que estudiamos computación sabemos perfectamente bien que ningún programa puede resultar si antes no fue diseñado. ¿Quién le metió ese programa? No hay ningún programa que en las arenas del desierto haya botado y lo metas a tu computadora y aparezca. Nos vemos que detrás de toda cosa creada existe algo que la diseñó y la creó. Pero dice la Biblia, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Bueno, esto es un ejemplo nada más de los ateos. Vayamos a 1 Timoteo 4 y veamos que esto fue lo que Pablo le quería infundir a Timoteo, que estudiara la palabra, que estudiara teologías, que estudiara a Berkhoff, que estudiara a Lewis Perry Schaeffer, que estudiara a Arminio, que estudiara a Calvino. Tenemos que estar leyendo continuamente a Francis Schaeffer, a Sproul, a todos los grandes teólogos de Estados Unidos, a los teólogos suizos, a los teólogos americanos, a John Stott, a los ingleses, etcétera, etcétera. Tenemos que analizar todo, tenemos que estar llenos de información teológica. Yo he oído a personas que han dicho, yo no tengo que estudiar teología, el conocimiento envanece. Fíjense nada más qué forma de pervertir la palabra de Dios. ¿Sabes una cosa? Que el Espíritu Santo, cuando tú te pares en un púlpito, no va a usar nada que antes tú no hayas leído o informado en tu corazón. Entonces el Espíritu Santo no va a venir como Aladino, ¿verdad? Y pum, te va a poner esto. Él va a usar el material que nosotros ya pusimos en nuestro corazón. Le dice Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 4:6. Si esto enseñas a los hombres, a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Miren lo que dice, nutrido, alimentado, ¿verdad?, con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Un ministro de Dios, un pastor, tiene que ser una persona preparada, tiene que leer mucho, tiene que leer 1 o 2 libros, 3 libros al mes. Pasar horas con la palabra de Dios, horas en oración con Dios, son 8 o 10 horas las que necesitamos, por lo menos para poder realmente ser eficaces, como le dice Pablo a Timoteo, nutridos, llenos, conocedores de la palabra de los 66 libros que conforman las Sagradas Escrituras. Tiene que saber de física, tiene que saber de matemáticas, tiene que saber de química, tiene que saber principios básicos de biología, de biotécnica, de genética, de astronomía, no astrología, astronomía, y tener un conocimiento, por lo menos una cultura general. ¿De dónde viene esta cultura general? De los libros. Y no de los libros que venden en Sambos o que venden en Vips, de los libros cristianos. Estamos ricos, enriquecidos de autores. Ahorita hay un autor en Estados Unidos que se llama Chuck Missler, que escribió un libro así de grueso que se llama Los Códigos Cósmicos, donde analiza científica, biológica, físicamente, matemáticamente los códigos de la Biblia. Es una cosa, es un banquete ese libro. Desgraciadamente está en inglés, no lo han traducido. Pero hay tantos libros de R.C. Sproul, el gran teólogo presbiteriano en Florida, sus libros ahora que están saliendo para combatir el ecumenismo y las doctrinas heréticas de la Biblia. Tú lees esos autores y comienza tu vida a tener equilibrio, balance. Y no solamente lees carismático, lees a todos. ¿Por qué? Porque tienes que tener equilibrio en todas las doctrinas.
Es la única forma, como le dice Pablo a Timoteo, de que nos salvemos y a los que nos oigan también. Que nos salvemos de qué? Aquí no habla de la salvación del alma, de que nos salvemos de convertirnos en herejes. Pero además, vamos a Timoteo 5, hay otra razón. Para que a un hombre de Dios se le dé esta honra y reconocimiento. Y dice el versículo 17, sean tenidos por dignos de doble honor, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Un pastor y un líder espiritual es digno de recibir una justa compensación material y económica por su trabajo. Hay iglesias que le dicen a los pastores, bueno, vamos a juntarnos una iglesia, y esas iglesias que se llaman nicolaitas, iglesias que fueron formadas no por un líder sino por familias. Se juntó la familia Pompidou, la Richelieu y los Pérez. Pues vamos a comprar esta casa, este edificio, y vamos a contratar, fíjense nada más, vamos a contratar un pastor para que venga y se pare aquí. Si no nos gusta, lo despedimos y contratamos otro. Se llama el gobierno de los pueblos, el nicolaísmo, que en Apocalipsis Dios abomina. En una iglesia no gobierna el pueblo. En una iglesia no está establecido el sistema democrático, sino el sistema teocrático. Es Dios, el Espíritu Santo, el que a través de sus líderes gobierna su pueblo. Entonces esas iglesias, ¿verdad? Y que uno que me escuchan y que estamos alcanzando 45 millones de personas por allá por Sudamérica, esas iglesias donde están gobernadas por familias, que ellos son los que asalarian a los pastores y los quitan y los ponen y los mandan donde ellos quieran, cuando no son hombres que levantó Dios. Son hombres que se conviertan en profesionales, como si fuera un plomero o como si fuera un carpintero. Y esta no es la forma en la que Dios manda que los hombres de Dios sean sostenidos. Miren 1 Corintios capítulo 9. Y dice el versículo del 7 al 14, el apóstol Pablo, defendiendo precisamente estos ataques. No, pastorcito, ahí denle con que tenga para los frijoles y el totopo y que le vaya bien. Con eso tiene que se conforme. Dice 1 Corintios 9 del 7 al 14, dice el apóstol Pablo, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Aquí usa el ejemplo de un soldado. ¿Quién va a la guerra? A ver, vengan aquí, van a pelear contra China, pero te tienes que comprar tu rifle, tu casco y tu uniforme. ¿Quién, verdad? Bueno, creo que nada más en México, ¿verdad? Aquí los policías sí es cierto que se compran sus pistolas y su uniforme y todo. Pero regularmente, ¿verdad? Cuando un país manda a un ejército, pues vas, a tu familia te dan un salario a la familia, tú estás. México no ha ido a la guerra así más que el batallón 201 en la Segunda Guerra Mundial, pero nosotros no conocemos eso. Pero en Estados Unidos, cuando los mandan al Golfo Pérsico, los mandan con todo pagado, los alimentos, y no pueden estar ahí mi familia, no, el gobierno sostiene a las familias que se quedan de cada soldado. Un soldado no puede mantenerse porque está yendo a pelear, está haciendo una obra. Dice el versículo 7, el ranchero, quien planta viña y no come de su fruto. O en tercer lugar, los pastores, quien apacienta un rebaño y no toma de la leche del rebaño. Digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? A los bueyes, imagínate tu buey te trabajó todo el día, jale, y a la noche le pones un bozal, ahora no come. ¿Cómo se llama esto? Se llama crueldad, ¿verdad? Tu perro ahí anda, tu perro salchicha anda por todos lados en tu casa, etcétera, etcétera, y te brinca, y qué bonito mi perrito, y a la hora de la noche le amarras el hocico para que no come sus croquetas. Y digo, eres un cruel, ¿verdad? Eres un sádico. Bueno, si tenemos esos sentimientos por los animales, ¿por qué no los tenemos mucho más por nuestros líderes espirituales?
Porque de la ley de Moisés está escrito, versículo 9, no pondrás bozal al buey que trilla, al animal que está trabajando, el animal merece comer. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, es gran cosa si cegamos de ustedes lo material. Si otros participan de este derecho sobre ustedes, cuanto más nosotros, o sea, Pablo está diciendo, ¿cuántos de ustedes tienen clases de piano? Yo. ¿Cuántos de ustedes tienen clases de inglés? Yo. Clases de computación, yo. ¿Y qué hacen? Al maestro le tienen que pagar. Y si a los 15 días tú le dices al maestro, pues le debo 2 quincenas, no le puedo pagar, el maestro te corre y ya no te da clases de piano ni guitarra, porque él tiene un derecho a que tú le pagues, pero en el Evangelio no se puede hacer eso. Entonces, si otros usan de ese derecho, dice el apóstol Pablo, cuánto más nosotros, versículo 12, pero no lo hemos usado. No usamos de este derecho. ¿Por qué? Porque dice, lo soportamos todos por no poner obstáculos al Evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos pastores que me escuchan en el mundo entero, en sus iglesias, están sufriendo? Sus hijos no tienen para pagar la escuela, no tienen para comprarse un traje, no tienen para comprarse un buen coche, no tienen para comprarse una buena casa, no tienen para poder ni irse ni de vacaciones. ¿Por qué? Porque sus ovejas no los consideran dignos de doble honor. Para ellos son asalariados, como un plomero o como un carpintero. Qué equivocada está la iglesia de Jesucristo. Vuelvan a leer la palabra de Dios. Dice el versículo 13, que no saben que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. La más grande tragedia en Latinoamérica a nivel iglesia es que la mayor parte de los pastores en Latinoamérica tienen que trabajar la mitad del tiempo y la otra mitad en la iglesia, porque la iglesia no tiene para sostenerlos. Y tienen que trabajar de 8 a 3 de carpinteros o de plomeros o dando clases o en su profesión como abogados, y el tiempo que les sobra lo dedican a las ovejas. Este no es el plan ni la voluntad de Dios. Pastores y líderes y ovejas que me escuchan a través de la televisión. El plan de Dios es que si una iglesia va a ser una iglesia, nos juntamos y a ver cómo le hacemos y vamos a diezmar con 10 familias. Cada 10 familias puede sostener a un hombre de Dios. Aquí en Vida Nueva estamos sosteniendo a 19 familias de tiempo completo. Siempre me preguntan, ¿qué hace con los diezmos, hermano? Nos los gastamos. Lo gastamos todo. Tenemos muy poco dinero en el banco en sostener obreros, y cada vez queremos sostener obreros, y estamos pensando ya no solamente en Italia, sino mandar ya misioneros a finales de este año, y todo lo que entra nos los gastamos es para la obra de Dios. Y darles a los obreros lo que merecen y sostenerlos como merecen, y ayudar a la iglesia de Cuernavaca, ayudar a la iglesia de Celaya, ayudar a la de Veracruz, y todo, ¿verdad? Porque todo es para la obra de Dios. Y el ministerio de televisión y todo para el evangelismo. Para eso es lo que ustedes dan como los diezmos. Si no hay oro, el reino no avanza. Cuando Jesús nació, los Reyes Magos llegaron con 3 regalos: mirra, incienso y oro. ¿Para qué quería un niño recién nacido oro? ¿Saben ustedes para qué? Porque después de que él nació, sus padres tuvieron que huir a Egipto. Y en aquel tiempo en Egipto la única ciudad que existía era Alejandría, que era la ciudad con el índice más alto económico que había en aquellos tiempos, y era carísimo vivir. Y con ese oro que los Reyes Magos le llevaron a Jesús, con ese oro, no fue sostenido por cuervos ni mucho menos, con ese oro los padres pudieron viajar el viaje a Egipto y vivir ahí los meses que necesitaban hasta que pudieran regresar sanos y salvos a Jerusalén.
Desgraciadamente es el oro lo que hace avanzar el reino de Dios. Y la provisión para Dios nunca es el problema. El problema es la avaricia de las ovejas y de las personas que no quieren entender que la única forma en que el Evangelio pueda avanzar, podamos tener más programas, más misioneros, más sostén, más evangelismo, es a través precisamente de la ayuda material que ustedes dan a la iglesia. No es a nosotros, es a Jesucristo. Ténganos ustedes como nosotros administradores de los bienes de Dios. Aquí en Vida Nueva tenemos una costumbre todos los años a hacer una declaración de los bienes patrimoniales que los pastores tenemos, para que todos ustedes sepan qué es lo que poseemos como propiedades. Yo les he dicho, yo tengo 26 años de predicar el Evangelio y hasta ahorita no tengo una sola propiedad. Un solo terreno de 4 metros cuadrados no lo tengo, ni a nombre de mi esposa, ni a nombre de ninguno de mis hijos. ¿Por qué, verdad? Porque no me ha interesado, además ninguno de ustedes me lo ha dado todavía. En Malaquías capítulo 3, pero nosotros tenemos que hacer así, ¿verdad? Tenemos que ser honestos ante la gente y ustedes tienen el derecho de saber en qué se gasta el dinero. Y lo decimos, ¿verdad? Nos los gastamos y en qué, en sostenimiento de obreros, en avanzar la obra de Dios. Nosotros no nos andamos comprando casas ni departamentos en Miami, ni en los bosques de los Lomas, ni tenemos 3 Mercedes-Benz, ni mucho menos. Ahí estamos, somos cartas abiertas leídas por todos los hombres, dice la palabra de Dios. Y los que quieran hablar, calumniar, hablar mal de tu pastor, y ya viste el hermano esto, yo tengo 8 trajes, y los 8 trajes, 7 me los han regalado ustedes. Y aquí hay 2 hermanos ahorita que pueden decirles eso. Cada 4 o 3 meses viene un hermano y me regala un saco. Yo me he comprado un traje en aproximadamente 3 años. Corbatas y todo del Día de la Amistad, antier, ¿verdad? Mi corbata, chocolatitos, una camisa, todo vivimos de lo que ustedes traen a la casa de Dios. Por la gracia de Dios nos podemos vestir también. Dice en Malaquías capítulo 3, versículo 8, ¿robará el hombre a Dios? Ustedes me han robado. Y dijeron, ¿en qué? ¿En qué te hemos robado? Y Dios contesta, en vuestros diezmos y ofrendas. La Biblia dice que cuando nosotros apartamos ese diezmo y lo entregamos a Dios, lo vimos el domingo, Dios redime, me cubre, me protege el resto de mi dinero y me lo multiplica. Pero si ese diezmo me lo guardo y lo escondo, lo que me queda bajo una maldición. Y no vas a poder ver que te rinda el dinero. ¿Por qué? Porque Dios quiere que cuando entramos al cristianismo y comenzamos a servirle a Él, nos metamos en la cabeza, tenemos que comenzar a volvernos generosos. La avaricia es como la idolatría. Y cuando tú en tu cartera te molesta sacar y retienes aquí en tu cartera más de lo que Dios te dice que tú le des, te conviertes en un idólatra. Y la idolatría es el pecado más grave por el cual Dios juzgó a su pueblo en el Antiguo Testamento. Dice la Biblia, malditos sois con maldición, me han robado. Dice el versículo 10, ¿a dónde debemos llevar los diezmos? Los diezmos al alfolí. La palabra alfolí es la palabra hebrea bayith, B grande A Y I T H, bayith, que significa reunión, lugar de reunión, o la casa de Dios, o la iglesia, o almacén literalmente en el hebreo. Entonces, el diezmo es a mi iglesia, a tu iglesia. Si tú no eres de esta iglesia, no me des tu diezmo a mí. Lo das en tu iglesia. Aquí vienes el martes y te alimentas, gloria a Dios. Quieres dejar una ofrenda, déjala con mucho gusto. Dios te va a bendecir. Pero tu diezmo, tu 10 partes, a la iglesia a la que tú asistes, a los pastores que te alimentan, que oran por ti, que velan por tus almas, ahí va tu diezmo. Si después de tu diezmo quieres dar otra ofrenda a otro hermano, o comprar Biblias, o mandarlas a Cuba, etcétera, etcétera, ya son ofrendas. Una cosa es diezmo, otra cosa es ofrenda.
Y en tercer lugar hay las ofrendas a los pobres, Gálatas 6:10. Y no nos olvidemos de hacer el bien mayormente a los de la familia de la fe. Entonces yo aparto de todo lo que gano mi diezmo a mi iglesia. Ahí está el 10%, gano 10,000 pesos al mes, 1,000 pesos a mi iglesia. Pero quiero dar 200 pesos a un pobre que llegó a la casa y que yo sé que es cristiano. Antes de regalarle yo un saco a un pobre en la calle o darle una ofrenda en la calle a un pobre, busco pobres en iglesias cristianas pobres. Porque ellos le van a dar gracias a Dios de ese saco y de esos zapatos. Tú le das un traje a un borrachito en la calle pobre, se la bebe en la pacha de tequila y al otro día le da gracias al diablo o a la Virgencita de Guadalupe. Tenemos que entender por qué Dios quiere que funcionemos de esta manera. Entonces ya das el 5% a pobres y otro 5% en ofrendas. Entonces te encuentras que estás dando el 20% de tu salario a la obra de Dios. Y por eso prosperó tu negocio, por eso puedes dormir tranquilo, por eso tus hijos tienen escuela, porque Dios está bendiciendo el resto de tu dinero, porque no hay en ti avaricia. El egoísmo, que es el enemigo más grande del mundo, está siendo desarraigado y ya no piensas en mí, sino ahora, Señor, tú moriste por mí, gloria, a tu reino entrego todo lo que tengo y todo lo que soy. Y si tú me quieres devolver y multiplicármelo, Señor, es tu gracia y es tu misericordia. Y dice el versículo 10, pruébenme, dice el Señor, pruébenme, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que se abunde. Muchos de ustedes, amados hermanos cristianos, ovejas del Señor, muchos de ustedes, dice el Señor en esta noche, están padeciendo económicamente. Y no porque, no tengo trabajo, tengo mala suerte, esto. La raíz de muchos de ustedes es su avaricia con Dios. No has podido salir adelante, no has podido comprar el carro que quieres, no has podido progresar, porque, pero si gano 1,000 pesos al mes, pues de esos 1,000 pesos no le has dado 100 pesos a Dios. Porque al que no tiene aún lo que no tiene se le quitará, dice Salomón en Proverbios. Hace mucho les conté el caso de una lavandera que llegó a la iglesia cuando iniciamos. Una señora muy pobre, hermano, pues vengo aquí a que me den una ofrenda, que me ayuden. Le dije, hermana, con todo mi corazón le digo, la iglesia no es una casa de beneficencia pública. A Dios no le interesa estar dando dinero a los pobres, a Dios le interesa que los pobres se conviertan para que se conviertan en personas productivas. Le dije, ¿usted diezma? Hermano, pues yo cobro 5 pesos por cada prenda que lavo y le da 50 centavos de cada 5 pesos a Dios. Hermano, pues ¿cómo quiere? Me dice, si gano tan poquito. Le digo, por eso nunca va a salir y va a seguir pidiendo prestado. Porque no solamente los ricos son avaros, hay pobres que son más avaros que los mismos ricos. Y si no entiendes que de cada 10 pesos es un peso al Señor, ganes lo que ganes de cualquier ingreso, nunca podrás entender tus finanzas y ser bendecidas por el Señor. Dice el versículo 11, reprenderé por ustedes al devorador. Yo le doy el diezmo a Dios, ¿qué pasa? Dios le da una orden a Satanás, tú no puedes tocar la cuenta de Armando, tú no puedes tocar el coche de Armando, tú no puedes tocar la colegiatura de Lupita. ¿Por qué? No tienes derecho legal. Satanás opera bajo derechos legales y no tiene derechos legales porque yo le he dado a Dios lo primero. En cuanto le doy a Dios lo primero, Dios bendice lo que me queda. Y si Satanás me quiere atacar y producirme un accidente para gastar dinero, o meter a mi hijo al hospital para que me gaste 40, 50 mil pesos en un hospital, que es lo que cuesta ahorita una operación, Dios le dice, pues tu hijo no se enferma. ¿Por qué? Porque esa familia me tiene a mí en primer lugar. Yo honro, dice el Señor, a los que me honran. Y muchos de ustedes van a venir a más pobreza aún, porque les entra por acá y les sale por allá. No han hecho y no han tenido un corazón recto para con Dios.
Y finalmente, dice 1 Timoteo 5 para terminar, versículos 19 y 20. Contra un anciano, contra un pastor, contra un líder, no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Uno de los más grandes hombres de Dios dio un consejo muy práctico acerca de este versículo, y lo quiero leer. Y dice así: es posible que una persona o un varón que trabaja en la obra del Señor, ya sea como pastor o como líder espiritual en su iglesia, pueda cometer alguna clase de pecado que afecte a toda su iglesia y a su propia familia. Pero nosotros no podemos acusar a ningún líder espiritual a menos que, como dice la Biblia, haya 2 o 3 testigos que testifiquen de primera mano, y no de simples rumores o chismes que corren por todas partes en todas las iglesias carnales. Jamás debemos repetir nada que oigamos contra algún líder espiritual, diácono, maestro de escuela dominical o coordinador, sin antes haber investigado profundamente y tener, otra vez repito, testigos de primera mano, y con la clase de personas correctas y maduras. Nunca debemos discutir problemas de líderes espirituales con personas que no sean cristianas. Debemos de protegerlos y evitar siempre que cualquier propagación de cualquier rumor o de cualquier chisme que oigamos, si existe los testigos de la Biblia, tienen que ser traídos tal como Dios lo requiere en las Sagradas Escrituras. Los líderes indisciplinados, ya les repito, hay de todo, rebeldes y carnales, deben ser reprendidos, dice el versículo 20. Pero estos líderes no deben ser reprendidos enfrente de la iglesia, sino enfrente de los líderes mismos de la iglesia. Delatarlos enfrente de la iglesia solo alimentaría las llamas de la confusión, el odio, y tropezaría a muchos cristianos inmaduros. Cristo dijo en Mateo 18, 15 al 17, si alguien tiene algo contra un hermano, no vayas y digas, ese hermano me dijo esto, anoche vi a don Pompidou borracho en Garibaldi, y en esa fiesta, ¿qué crees? El domingo que se tomó media botella de vino. Nunca vayas con nadie a decirle nada si antes no fuiste con la persona que tuviste pecando. Vas a ir con don Pancho Pompidou y le vas a decir, hermano, vengo con todo mi corazón a decirte, te vi borracho, te vi que andas mal, te vi con tu caja de cigarros, ¿en qué te puedo ayudar a levantarte? ¿En qué puedo servirte para hacer que tu vida espiritual cambie? ¿Tienes problemas? ¿Estás recurriendo otra vez al mundo? Cuéntame, quiero que confíes en mí. Si tú no estás dispuesto a ir con el pecador, con el que supuestamente hizo algo malo, y lo levantas, no eres digno tampoco de hablar contra, porque te vuelves un traidor a la causa de Jesucristo. Y de esta manera el Espíritu Santo limpia las iglesias cuando las ovejas cobran responsabilidad de cuáles son nuestros deberes al ver a nuestros hermanos caídos, principalmente a los líderes de quien el diablo continuamente está levantando calumnias en contra de ellos. Todo pecado manifestado de cualquier forma, de cualquier líder, de cualquier persona, es un atentado contra el reino de Dios y debe ser limpiado y castigado. Dios no puede proteger por mucho tiempo a ningún pastor, a ningún líder que vive en pecado. Sansón llegó un momento en que no supo que el Espíritu Santo lo había abandonado. Así que el Espíritu Santo, Él es el dueño de la iglesia. Él es el director de la iglesia y la sangre de Cristo cubre la iglesia.
Si algún líder tiene algún pecado, no te preocupes, Dios lo va a sacar tarde o temprano y va a ser reprendido y disciplinado y exhortado por el mismo Señor. No hay nada que pueda en la iglesia estar oculto. Los mismos pecados de ustedes no tardan en salir a la luz si tú no los confiesas al Señor Jesucristo en tu propia casa. Dice en el libro de Hebreos capítulo 12 que la disciplina nunca es agradable, pero ciertamente la tenemos que recibir para poder ser beneficiados. Bueno, dice en Hebreos 13:17, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Decía mi abuelita, nunca, nunca, nunca el perro debe morder la mano que le da de comer, ¿verdad? El perro no muerde la mano que le da de comer a menos que el perro tenga rabia. Entonces, cuando una oveja, a los pastores de su iglesia, que le están dando de comer y lo están alimentando, y ustedes no saben lo que oran los pastores por las almas, tú los persigues, los calumnias y los insultas o haces mofa y burla de ellas, tienes rabia. No tienes salud espiritual, algo tienes espiritualmente que te hace actuar de esa manera contra aquellos que te alimentan y velan por tu alma. Dice en Hebreos 12 que la disciplina de Dios no es agradable. Versículo 11. Y muchas veces es causa de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Los pastores tienen que ser reprendidos y son reprendidos, por eso hay un grupo de líderes en la iglesia que se encarga de esta disciplina. Ustedes tienen que ser disciplinados a través de nosotros los líderes, porque es la forma en que Dios quiere que la iglesia sea gobernada. Que llega una señora y, oiga hermano pastor, mi esposo tiene un amante, venga para acá don Juan Gandayón. A ver, ¿qué pasó? No, pues fíjese que si es cierto, si don Juan Gandayón comienza y se arrepiente, etcétera, etcétera, los pastores lo ayudamos a levantarlo. La iglesia es un hospital para ayudar a levantar a los que han caído. No te vamos a correr, no te vamos a expulsar, pero si tú te pasas de listo y después de un mes de la exhortación sigues con tu amante, te vamos a tener que decir que te vayas a otra iglesia. Vete con los mormones o vete a otro partido político. La iglesia es un lugar donde debe mantenerse el campamento santo y limpio ante los ojos de Dios. Que tienes problemas con el alcohol, ven con nosotros, ven a consejería, para eso veniste a la iglesia, para que te ayudemos. Que te las truenas y que eres cocainómano, no tengas miedo, ven, nosotros queremos ayudar. Jesús vino a morir por los pecadores, pero no te pases de listo, no te quieras burlar de Dios, no quieras vivir en tus pecados sin recibir ayuda, porque los pastores velamos por vuestras almas. Oremos. Señor, te damos gracias por tus instrucciones de cómo tratarnos unos a otros en la iglesia. La iglesia no es un lugar de anarquía, ni tampoco es un partido político, ni un club, donde nos regimos con las leyes que el mundo rige sus negocios o administra sus bienes, o la forma en la que se llevan las empresas. La iglesia es el campamento del Dios viviente, la casa del Dios viviente, donde todos nosotros somos piedras vivas, unidos por las coyunturas que nos unan, seguimos la verdad en amor, perdonándonos y soportándonos unos a otros, viviendo unos para otros como Cristo vivió y murió por nosotros, porque ya nadie vive para sí mismo, sino por aquel que vive por los siglos de los siglos.
Nada hagáis por contienda o por vanidad. Hay en ustedes este sentir que hubo en Cristo Jesús. Amen a sus pastores, oren por ellos, levántenlos todos los días ante el trono de la gracia, porque ellos han sido colocados por Dios para velar por ustedes. Los sufrimientos y los problemas y tribulaciones que ellos pasan, ustedes no los conocen. Oren por ellos y ténganlos en muy alta estima, principalmente a los que les predican y a los que les enseñan la palabra. Ténganlos dignos de un doble honor, porque esto es agradable ante aquel que fundó la iglesia y la ganó con su sangre. Es agradable a Dios, el cual no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan y todos comprendamos que Dios no ha acabado con ninguno de nosotros. Dios sigue trabajando en nuestra vida. Tengamos compasión por los que caen, tengamos compasión por los heridos. Si lo tenemos de los animales, cuánto más de hombres y mujeres por quienes Cristo dio su vida, en quien oramos y a quien glorificamos en esta noche. Amén.